Muchas gracias por estar una vez más en la sintonía de este programa. Les habla Ezequiel Trumper. En este programa pueden escuchar a través de la plataforma de YouTube, en el canal de quien les habla, y también, por supuesto, en Radio Punto Latino Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Austral de Auckland, New Zealand, Radio Universo de Bay of Plenty y muchas otras radios comunitarias que toman segmentos de este programa o el programa entero y lo ponen al aire. Así que donde quiera que ustedes estén en el mundo, un gran saludo desde el sur del estado de la Florida, en Estados Unidos, donde estamos transmitiendo para una enorme audiencia en Australia, Nueva Zelanda y en todo el resto del planeta. Hoy estamos en el lugar que es el centro del planeta, porque se acaba de conocer hace minutos nomás, en forma oficial y definitiva, que Lionel Messi, el mejor jugador de la historia del fútbol, según muchos y quien les habla, ha decidido decirle no al Barcelona, no a la extraordinaria y suculenta oferta que le habían hecho el régimen saudí, de eso me ocupo en un momento, con dedicatoria especial, y mudarse a la ciudad de Miami, donde va a jugar para el equipo local, el Inter Miami. Messi ya había comprado una propiedad en Miami, propiedad que, les soy una confesión personal, puedo ver perfectamente desde mi balcón, queda cerca de donde yo vivo. No es esa la razón, obviamente, por la cual Messi ha decidido venir a Miami. Quiero que lo descarten, eso se los digo en broma. Pero Messi ha dicho oficialmente que tomó la decisión de irse a vivir a Miami. Dijo textualmente, no lo tengo cerrado al 100%, me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, me quería ir de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia. También dijo, tenía muchas ganas de ilusión de poder volver a Barcelona, pero por otro lado, después de haber vivido la que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación, esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en manos de otro, por así decirlo de alguna manera. Quería tomar mi propia decisión pensando en mí, en mi familia. Si bien escuché que se decía que la Liga Española había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar el sueldo a otros jugadores y la verdad que yo no quería pasar por eso ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que tener con todo eso. Ustedes se imaginan que Messi tenía varias ofertas, ninguno podía ofrecer lo que él pretendía y Miami vio en este caso la posibilidad de ingresar con una serie de posibilidades que a su edad tienen obviamente peso propio. Messi quería seguir compitiendo en Europa. Dicen que su mirada después del Mundial, ya a los 35 años, pronto a cumplir 36, ha cambiado. Y ya no solo prioriza su deseo por ganar y tampoco buscar siderales contratos. De haber sido así, yo hubiera ido a Arabia Saudita, que le ofrecía mucho más dinero de lo que le puede ofrecer en Miami, en Estados Unidos. Los sauditas quieren construir una especie de zoológico humano, con una receta trillada que ha fracasado en todos los lugares del mundo donde se ha aplicado. Se la aplicó en Estados Unidos, en algunas partes de Australia y en otros lugares más, que es acumular jugadores retirados o veteranos a punto de retiro ya retirados, darles lugares en el equipo para crear una liga. En Estados Unidos falló en los años 70 cuando trajeron a Pelé, Beckenbauer y demás, no pasó nada con el famoso Cosmos. Y no pasó en ningún otro lado, ni en Qatar, ni en Emiratos. En Qatar lo llevaron a Guardiola, a Batistuta, todo lo que ustedes quieran, pero nunca pasó nada. En Japón trataron de hacer lo mismo, tampoco pasó nada. No, la historia no se compra con veteranos ni con plata. Benzema acaba de firmar un contrato mucho más alto del que Messi va a firmar en Inter Miami para ir a jugar justamente a la Liga Saudita. Messi, la verdad, le doy la derecha, me parece una decisión muy apropiada. Venirse aquí a Miami en vez de ir a hacer una especie de mayordomo de los jeques allí en Arabia Saudita, a pesar de todo el dinero que le pagaban, que él obviamente no necesita, porque ¿qué diferencia cuantitativa puede existir entre tener $1.000 millones como ya debe tener Messi o 1.400? No hay ninguna, no hay nada que usted pueda hacer con la diferencia. La franquicia del Inter Miami, que juega en la Major League Soccer o MLS, le da tranquilidad. Acá se vive muy tranquilo, obviamente.
La liga está en crecimiento, no está entre las mejores del mundo ni de lejos, pero él prefirió irse a vivir al enorme departamento que tiene frente a la playa, del otro lado pasando Sunny Isles, casi llegando está entre Sunny Isles y Hallandale. Para quienes conocen Miami, les digo dónde queda. Aparentemente, el club, que no es propiedad de Beckham, como le dicen en los diarios, Beckham es la cara, no tiene plata. Beckham tiene mucho dinero, pero no tanto para tener un club de fútbol. El dueño del Inter Miami es un señor Mas, de origen cubano, un hombre muy rico, establecido en Estados Unidos hace décadas. Y aparentemente Messi se va a llevar un porcentaje de los suscriptores del que se llama del pase de la MLS, o sea, la suscripción, la plataforma de pago, para ver todos los partidos de la MLS. Y dicen que la empresa Apple está detrás de esto. Apple, en realidad, si usted viviera en Estados Unidos, sabría que si quiere ver todos los partidos de la MLS, tiene que ser suscriptor del servicio de Apple. Y también se va a llevar un porcentaje de eso, Messi, también un porcentaje de las ganancias que le va a reportar a Adidas su llegada a esta competencia. La firma Adidas es la indumentaria oficial de todos los equipos de la MLS y acordó un contrato de patrocinio hasta el año 2030 solamente por $830 millones. Apple, por otro lado, pagó $2.500 millones estadounidenses por tener la exclusividad de las imágenes de la Liga Americana por 10 años. Y además, Apple TV Plus, como se llama, ya anunció los últimos días que va a emitir una serie documental sobre el éxito de Messi en el Mundial de Qatar, obviamente con la Argentina. El posible debut de Messi sería el próximo 21 de julio ante un club mexicano que se llama el Cruz Azul, en un torneo amistoso que se juega en el estadio donde juega Inter Miami es un estadio que queda cerca del Fort Lauderdale y es un estadio muy chiquito. Yo estuve, realmente no es gran cosa. Las entradas para ese partido costaban $29, pero desde que Messi va a debutar allí empezaron a costar $329, o sea que aumentaron un poquito. Tan grande es el impacto que implicaría para Miami tener a Messi, que los hermanos, que son los dueños de la franquicia, la familia Mas, Jorge y José Mas, tienen pensado dar a Messi, una vez que se retire, una parte del paquete accionario del club, lo que implicaría que le están ofreciendo un porcentaje de la propiedad. O sea que en vez de irse a vivir a un país totalitario, donde no se respetan los derechos de prácticamente nadie, y siendo un lamejeques, como le hubieran exigido que sea, como Maradona fue lamejeques en los Emiratos durante tantos años para su vergüenza. No vamos a hablar de Maradona, ya falleció, pero fue lo que hizo, vamos a hacerles con toda honestidad. Messi decidió vivir en un país libre, resignando dinero, un poco que no necesita, y vivir en una de las ciudades más atractivas del mundo. Así que esa es la noticia en la cual queríamos empezar este segmento de nuestro programa, y ahora sí nos metemos en política, en economía, tenemos muchas cosas para contarle. Adelante. Por supuesto, antes de debutar para el Inter Miami, Messi va a jugar con la selección argentina el próximo día 15 de junio en la ciudad de Beijing, la capital de la República Popular China, enfrentando justamente al equipo australiano. Aquí tengo que remarcar algo que quizás muchos de ustedes no sepan. Lo de Australia es una vergüenza y les voy a explicar por qué. Australia decidió que apenas 5 jugadores que fueran titulares contra la Argentina en los octavos de final del pasado Mundial de Qatar participen de la convocatoria para el partido que va a jugar con el campeón del mundo, liderado por quizás el mejor jugador de la historia, el próximo día 15 de junio. En serio se los digo. Es absolutamente inconcebible lo que ha decidido hacer Australia. Es una falta de respeto. Apenas el volante Bacchus, el delantero Duke, los volantes y el delantero Matthew Leakey, Riley McCree y el arquero Matthew Ryan fueron convocados por el técnico Arnold, quien dice, yo no le creo, que tiene muchos lesionados. Y dijeron que además quieren empezar a foguear muchachos nuevos para lo que se viene en el futuro. Eso puede ser,
Pero si te ofrecen un partido contra el campeón del mundo, no podés llevar a los suplentes. Es arrogante, es displicente, es irrespetuoso con el público, con la expectativa mundial. Pero en un comunicado oficial de la Federación Australiana, Fútbol Australia, Arnold insistió que independientemente de contra quién jugáramos en junio, no he ocultado que esta ventana nos proporcionaría una visión de futuro en la que siempre íbamos a recompensar a los jugadores que realizaron buenas temporadas en sus clubes para que demostraran lo que pueden hacer en la escena internacional. No, Arnold, este no era un partido, no es un partido de fuego. Vas a jugar contra los campeones del mundo, además contra grandes jugadores, a menos, no sé, qué es lo que estás pensando. Pero la arrogancia está en el ADN del fútbol australiano y muchas veces así les va, a pesar de que hicieron el mejor mundial de su historia, sin duda, hace apenas 7 meses. La otra noticia de fútbol, que es en Australia también, esto es llamativo, es un caso provincial y curioso. El ex técnico de la selección australiana de fútbol, Ange Postecoglou, el predecesor del actual Graham Arnold, ha sido designado como técnico oficialmente del Tottenham Spurs, uno de los clubes más grandes de Londres y obviamente de la liga inglesa. Esto me parece bien por él. Postecoglou es un técnico ofensivo que juega con un ritmo vertiginoso. Viene a salir campeón con el Celtic, que no es ninguna hazaña, porque si uno es técnico del Celtic o del Rangers, a uno le va a tocar ser campeón, no importa. Salió campeón en Japón, me parece muy bien. Con Australia pasó medio un papelón, porque apenas clasificó al equipo por la ventana a las eliminatorias de 2017, terminó para el Mundial 2018 y se dio un portazo inexplicable y dejó al equipo colgado 7 meses antes del Mundial. El equipo australiano jamás jugó peor en toda su historia que yo conozca bajo Postecoglou. Le ganó a Honduras de lástima. En 2 partidos enteros no le hizo un solo gol de cancha. Fueron dos penales y un tiro libre. Yo estaba allí, lo vi en la cancha. Pero ahora ha sido designado técnico del Tottenham, lo que nos pone contento por él. Pero algo me llama la atención. La Federación de Australia, Fútbol Australia, saca un comunicado enalteciendo el nombramiento de Postecoglou como técnico del Tottenham. Y yo me quedé pensando, cuando a Bielsa lo pusieron de técnico del Leeds, por ejemplo, o del Atlético de Bilbao, cuando a Bianchi le dieron la dirección técnica de la Roma, cuando a Diego Simeone le dieron la dirección técnica del Atlético de Madrid, cuando al Toto Lorenzo le dieron la dirección técnica del Atlético de Madrid también, y tantos otros técnicos argentinos, para dar una idea, para hacer una comparación. La Asociación de Fútbol Argentino salió un comunicado felicitándolos por el nombramiento. No, ¿cómo van a hacer una cosa así? Esto es provincial. Uno de los nuestros, no, el contrato es un contrato privado, no lo contrataron a Australia, contrataron a él, a Postecoglou, y le deseamos la mejor de las suertes, que la va a necesitar, porque el Tottenham es una tienda, y no se clasificó ni para la Conference League en la temporada pasada. Y la va a necesitar, encima le van a vender al mejor jugador, que es Harry Kane, que se rumorea que va a ir al Real Madrid a reemplazar a Benzema, o quizá al Manchester United para reemplazar al 9 que nunca tuvieron la temporada pasada. Pero ustedes fíjense qué falta de respeto en este caso la que ha hecho Australia, de mandar a jugar a un equipo juvenil y prácticamente de suplentes contra la selección argentina en su primer partido postmundialista de verdad, porque antes habían jugado de Ecuador en un partido que ganaron y otro perdieron, pero era de local. Ahora van a jugar al mundo en Pekín, un partido que va a ser televisado por el imán que significa el campeón del mundo y el imán que significa Messi, y llevan a los juveniles. No, realmente es para darles un cachetazo, metafóricamente hablando. Pero usted ya los conoce, igual que yo. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El Banco Central de Australia ha decidido subir las tasas de interés, o el cash rate, al 4.10% en su reunión de anteayer, el martes, y ha decidido que es necesario hacerlo porque la inflación continúa siendo muy persistente en Australia, de manera tal que dicen que no tienen otro remedio para poder frenarla. En el punto de vista estrictamente en números, para poner esto en perspectiva de lo que significa, y escuche bien, estoy bien porque esto es realmente preocupante, un
Una hipoteca promedio en Australia es de $577.000, hoy por hoy. Eso significa que comparado con las tasas de interés hipotecarias hace un año, una familia va a tener que pagar más para servir los intereses de esa hipoteca que lo que pagaba hace un año. ¿Pero cuánto más? $15.000 más por año de hipoteca. Eso para la gran mayoría de las familias australianas es impagable. No lo pueden pagar. ¿De dónde van a sacar $15.000 más para poder cubrir esos gastos hipotecarios? No tienen chance. Pero ante eso no le pueden echar la culpa al Banco Central de Australia o al Reserve Bank. Eso, la única persona con la cual se le pueden echar la culpa es primero ellos mismos por haber tenido la imprudencia de sacar préstamos a esos niveles sin pensar que en algún momento las tasas iban a subir, como nosotros en estos programas les venimos advirtiendo hace un montón de tiempo. ¿A qué se debe esta alta inflación que tienen en Australia? No se debe a la guerra en Ucrania, se debe directa y exclusivamente a las pésimas políticas que adoptó el gobierno australiano durante el COVID. Y eso no es lo que yo opino, sino lo que dice el propio Banco Central. Digo que las disrupciones que causó la pandemia tuvo un nocivo efecto sobre la inflación y demoró las inversiones, los planes de inversión, creó problemas en la cadena de distribución, causó déficit en la demanda, la oferta laboral, y todo eso ha hecho que la productividad en Australia, que es la única manera que uno esté mejor, que uno suba su beneficio económico, no es emitiendo plata, es aumentando su productividad, o sea, ganando más plata, trabajando más. Bueno, la productividad en Australia se cayó catastróficamente. Y ahora va a ser muy, pero muy difícil levantar esto, o levantar el muerto, como decían por mis viejos pavos, de los cuales ahora estoy un poco más cerca. Va a ser muy, pero muy difícil. El aumento de tasas es necesario, además, porque no pueden frenar la inflación. Y eso ha motivado declaraciones absolutamente increíbles por parte de algunos líderes, entre comillas, de pseudoizquierda. Sally McManus, que es la presidenta de la ICTU, de la organización sindical más importante del país, dice que esto es, mire que hay que ser bruta para decir esto, pero bruta y analfabeta económica total. Digo que la inflación se debe a los altos dividendos y ganancias que tienen los bancos, las cadenas de supermercados y las grandes corporaciones. Hay que tener una maceta en la cabeza para decir semejante idiotez, porque los bancos tienen competencia, las cadenas de supermercados tienen competencia, todo lo que yo le digo decir tiene competencia. Australia es una economía libre, de manera tal que una empresa, un banco, una corporación no puede cobrar lo que se le antoja, porque tiene otro al lado que ofrece el mismo producto. Y como hacer una alianza es completamente ilegal, lo puede terminar en la cárcel y eso no ocurre, claramente lo que ha pasado no es que estas empresas han ganado mucha plata, sino que han subido los costos de los insumos, lo que ha hecho que ellas tengan que subir los precios. Cuando uno tiene que fabricar algo y las partes que necesita para fabricarlo sube de precio, usted no puede seguir cobrando lo mismo de antes, porque si no se funde. ¿Me entiende? Bueno, esto es lo mismo. Pero el gobierno, mientras yo le cuento todo eso, está hablando, ¿de qué está hablando? The Voice. Está hablando de The Voice, está hablando del tema de los aborígenes y demás. Mientras usted tiene que levantar el muerto de la hipoteca, tiene que asustarse cada vez que va a un supermercado, el gobierno laborista, liderado por un tal Anthony Albanese, le habla de The Voice, que yo creo que si siguen las cosas así, no va a ser aprobado. Y les recuerdo algo que no le recuerda el gobierno. The Voice no es un referéndum, que primero no tiene fecha, pero cuando sea, no es por mayoría simple. Se necesitan 2/3 de 2/3 de los estados, ojo, y territorios,
Para mí no gana. Todavía creo en el discernimiento del electorado australiano. Hasta ahí nomás, me puedo equivocar y muy feo. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Hay una confusión muy grande en la Argentina ante las inminencias de las elecciones. El partido opositor principal, que es Juntos por el Cambio, sigue en una lucha fratricida interna que el público está condenando de una manera estrepitosa, como se ve en las encuestas, y no se ve claramente qué es lo que va a pasar. Y si yo no lo veo claramente, usted no lo ve claramente, le voy a contar la opinión de otro que dice que tampoco lo ve claramente. Uno de los periodistas argentinos más conocidos, que es Jorge Lanata, que dijo exactamente esto que le voy a mostrar en este instante. Ahí va. Para mí esta era una elección de 3/3. Es muy difícil prever lo que puede pasar. En todos los años que tengo de laburo, en general tuve idea de qué puede pasar. Y este año no. ¿Te puedo decir seguro que Milei va a ser el candidato más votado de las PASO? Y acá la duda es si Milei entra o no en el balotaje. Y si entra en el balotaje, ¿en qué escenario de balotaje? ¿Entra Juntos contra Milei o entra el Frente de Todos contra Milei? Si yo pienso que Milei hace 2 años era un mediático, la carrera que hizo es increíble, increíble. Esto no es valorativo respecto de qué pienso yo de él, si puede o no hacer las cosas. Yo creo que la mayoría de las cosas que dice no las puede hacer. Pero bueno, es igual impresionante en cuanto a la carrera en sí. Gran parte del voto de Milei es clase media, baja y baja de la provincia de Buenos Aires, que normalmente votaba al kirchnerismo. Para mí esta era una elección... Así que eso es lo que dice Lanata. Ahora usted, fíjese, me gustaría que usted escuche, y quiero compartir con usted, qué es lo que dice el propio Milei en una entrevista que concedió a una radio importante en Buenos Aires hace un ratito nomás. Escúchenlo. Un gusto saludarte, buen día. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Y ahí lo escuché de fondo a mi amigo Horacio Riggi. ¿Qué oído tenés, eh? ¿Qué oído? Y pero porque son 2 los hinchas de Chacarita. Claro, acá hay dos. Bueno, acá estamos con Horacio, con Diana de Glaui, todos. ¿Qué tal, Diana? Para charlar con vos. ¿Cómo estás vos? Porque yo siempre que hablo con vos tengo el viejo recuerdo de cuando venías a Intratables y cuando hablabas de economía y cuando marcabas cosas distintas, y hoy te transformaste en un personaje muy fuerte de la política argentina, con expectativas para entrar en un balotaje, y cuando uno habla de un balotaje significa desplazar al Frente de Todos o Juntos por el Cambio. ¿Te imaginabas que esto iba a pasar, Javi, o nunca lo pensaste en tu cabeza? Sí, lo ponemos cuando arrancamos con las visitas a Intratables y demás. Jamás en mi cabeza se me pasó la idea de entrar en política. Uh-huh. Sí, pero fue algo que ocurrió espontáneamente cuando vi cómo avanzaba la censura durante el inicio del gobierno de Alberto Fernández, donde digamos, personas muy allegadas a él, digamos, el caso de Leandro Santoro es el más emblemático, pidiendo por mi censura en los distintos medios de comunicación de modo abierto. En ese contexto me di cuenta que la idea de seguir dando la batalla cultural estaba complicada y que si uno quería seguir peleando por las ideas de la libertad no quedaba otra alternativa que meterse en la cancha y jugar, ¿no? Esto es, la verdad que la hinchada de Argentina es maravillosa, grita bárbaro, es muy colorida, son lindas las banderas, los bombos, los platillos, la trompeta, pero por más que grites y todo, la pelota del medio de la cancha no se mueve, así que los goles los sigue haciendo Messi. O sea que si no te metes, no funciona. Y algún día te levantás y decís, che, esto está bárbaro, la gente, las encuestas que mirarás todos los santos días que te posicionan también, los pibes que te siguen, pero en algún momento no te agarra un pensamiento contrario, ¿para qué me metí en semejante despelote? O con esto yo tal vez puedo hacer que porque algunos dicen, bueno, es funcional al kirchnerismo una tercera fuerza y le permite tal vez ganar. ¿Lo pensaste alguna vez o nunca? Mira, el propio orden espontáneo me fue llevando hacia acá, digo, como te describí recién, así como ingresé, también los distintos eventos me fueron posicionando en este lugar.
Ahora, lo que tengo claro son varias cosas. La primera es, ¿para qué entro? Sí. O sea, Dios, nosotros entramos con la convicción de imprimir en Argentina un cambio de 180 grados, porque la única certeza que tenés hoy es que si seguimos así, en 50 años somos la villa de miseria más grande del mundo. Entonces nosotros venimos a plantear un cambio de 180 grados y sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Y tenemos el coraje para hacerlo, que, digamos, la convicción es, te diría, el punto fundamental. Y después están las lecturas políticas. Nosotros no creemos en esas interpretaciones, le roba votos a B, porque la realidad me parece que es subestimar y menospreciar a los seres humanos. Es como que yo te diga, por favor, es retórico, digamos que, Paulo, ¿tu voto pertenece a alguien? Claro. ¿Entendés? Sí. Además, ¿me comprendés? Si yo no te aclaro que es una pregunta retórica a los efectos de la respuesta, casi que me dirías por qué me estás insultando, ¿no? Porque yo pienso como se me da la gana y voto el que se me da la gana. Entonces me parece que esa soberbia de Juntos por el Cambio, de creer que son los dueños de los votos, que ellos son los únicos que se pueden oponer al kirchnerismo, pero después van al Congreso y le votan todo, donde la única fuerza que le votó todo en contra del kirchnerismo, ¿sabes quién es? Todo. Ustedes. Exactamente, estamos inmaculados, no hay nada que haya presentado el kirchnerismo que se lo hayamos pasado. Vos sabés también, y así como estamos hablando en confianza, y después nos vamos a meter también con Diana del tema del jefe de gobierno tuyo, y en el caso de Mondino, y en las cosas de todos los días, pero me gusta también que hagamos esta charla porque es la charla que se hace mucha gente. Yo hablo con mucha gente y me dice, ¿sabes cuál es la diferencia? A los actuales y a los anteriores los conozco, a Milei no. La duda de muchos es si vos ganás, cómo te mantenés con estos dos enfrente, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, porque algunos lo simplifican como diciendo, bueno, si gana Milei dura 2 minutos 20 en el poder porque le hacemos la vida imposible. ¿Esto pasó por tu cabeza en alguna oportunidad? Mira, no me da ningún tipo de temor que hagan eso, o sea, y estoy preparado para ese caso también. Ahora, la realidad es que un argumento de ese es un argumento bien totalitario también. Exacto, ¿no? Y destituyente. Pero viste que acá joden con los helicópteros y que cuando no les gusta algo, acá el gobierno de Macri jorobaban con el helicóptero y hace poco Ferraresi habló del helicóptero con Alberto Fernández también. Ahora, yo lo puedo poner con una analogía, porque esto nos va a ayudar a ver, a ver la situación. Suponete el hombre en la caverna. Un hombre en la caverna. La caverna es segura, porque afuera de la caverna hay unos bichos horribles que se lo pueden comer. Sí. ¿Sí o no? Bien, o sea que salir de la caverna es peligroso. La pregunta es, ¿qué pasa si te quedas en la caverna? Sí, bueno, vegetás, obvio. Estás seguro, pero obvio. Sí, estás seguro que te termina pasando. Mira, la postre te quedás sin alimentos, te morís. Obvio. Con lo cual, o sea, la Argentina seguir por este camino es morirse. Es decir, la única certeza que tenés que si seguimos haciendo lo mismo que venimos haciendo hace 100 años, nos vamos a convertir en un país horrible, miserable, invivible, el país que nadie quiere. Entonces, ahora, yo que te estoy proponiendo, salir. Te digo, ¿cómo salir? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el punto? Y salir, me tenés a buscar los alimentos, ¿me comprendés? Y vas a tener que lidiar con bichos peligrosos. Sí, o sea, viene una etapa dura, eso también querés marcar, ¿no? Y sí, claro, o sea, no, la cosa no es libre de riesgo. No, ahora, o sea, pero de vuelta, ¿sabes qué? El pescado en Egipto para los judíos era gratis, pero eran esclavos. Claro. O sea, y entonces, ¿me entendés? O sea, Moisés lo sacó de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, y sí, era un evento riesgoso, pero hoy ¿cómo está? Mira, de hecho es una potencia mundial Israel. Sí, sin duda. ¿Cómo vas a hacer cuando ahora empecemos formalmente la campaña? ¿Le vas a contar a la gente la verdad? Porque hay gente que cree que ganando vos o ganando Juntos por el Cambio, el 11 de diciembre somos Suiza. Y me parece que a todos hay que preguntarles cómo hacemos, y me parece que también hay dos posibilidades, o armar una campaña llena de buenos deseos, o hablar de lo que realmente se nos viene. ¿Qué vas a hacer vos? A ver, vamos por partes, lo voy a contestar así.
Pablo, vos me conocés a mí por lo menos hace casi 10 años. Sí. Horacio también. La pregunta es, las cosas que digo hoy, siendo político, ¿en qué diferieron? No, eran las mismas que decías cuando asesorabas empresas o trabajabas en lo privado. Exacto. Y de hecho, ¿qué te dice, no? El teorema de Baglini. Digamos, o sea, conforme estés más cerca del poder, cambiás. Vos fijate, digo, que cada vez las encuestas dan mejor y yo no me he corrido de mi postura liberal ni un ápice. Hasta ahí la palabra de Milei, que ustedes ven que es muy clara. El hombre, usted podrá coincidir o disentir con él, pero tiene conceptos claros. Y para tener conceptos claros hay que tener una formación intelectual y académica sólida. Porque hablar de cualquier cosa sin decir nada es facilísimo. Pero hablar de temas difíciles con la simplicidad que lo hace esta persona demuestra que tiene estudio y tiene capacidad. Después, si lo hará bien, lo hará mal, si la receta que él quiere aplicar funcionará o todo lo contrario, se verá. Pero no es un chanta, no es un improvisado, ni es una persona sin preparación como la gran mayoría de los políticos que lo rodean en los otros partidos. El resto que lo decida el pueblo argentino, yo no voto en su momento. El próximo lunes no estaré con todos ustedes porque es feriado nacional en Australia, donde reside la gran mayoría de la audiencia, así que nos vamos a reencontrar recién dentro de 7 días. Espero que tengan un hermoso fin de semana largo. Les habló Siquel Trumper y será hasta la próxima.